Clara llega a casa mucho antes de lo que tenía planeado. El almuerzo con Lucía, en el café que suelen frecuentar, fue más corto de lo habitual. No porque no tuvieran nada que decirse, sino porque la conversación se desvaneció en vacíos incómodos. Lucía estaba distante, y Clara no sabía si era la misma cansada rutina de siempre o si algo más había cambiado entre ellas. De todas formas, Clara no esperaba regresar con la sensación de vacío que ahora la invade. La idea de llegar a casa le había dado un leve alivio, pero al final lo único que siente es un agotamiento profundo, como si sus propios pensamientos pesaran más que el cuerpo cansado. Solo desea silencio, estar sola, desaparecer de su propia mente. Cuando llega al umbral de la puerta, Clara siente un escalofrío sin razón aparente. Al dejar el abrigo en el recibidor, escucha un sonido extraño que proviene de la sala, un golpe sordo, como si alguien hubiera derribado algo. Se detiene, el corazón se le acelera un poco. Nadie más debería estar en la casa, al menos no de manera tan ruidosa. ¿Acaso se olvidó de algo? Su respiración se vuelve más lenta mientras se queda quieta, expectante. La ciudad afuera parece estar dormida, con el murmullo lejano de los coches pasando. Clara decide que debe comprobarlo, así que avanza en silencio, dejando que la curiosidad o el miedo la guíen hacia el origen de ese sonido. Al entrar en la sala, Clara ve a Tomás recostado en el sofá, completamente tranquilo, con los ojos fijos en el encendedor que gira entre sus dedos. En un primer momento, se siente atrapada en un túnel de confusión, como si no lograra comprender lo que está sucediendo. Tomás no debería estar allí. No había planeado verlo hoy, ni nunca en ese lugar. Clara duda un momento, buscando una explicación lógica, pero nada encaja. Tomás la mira con una calma inexplicable, como si su presencia fuera lo más natural del mundo. «Ah, Clara, ya estás aquí», dice él sin prisas, su voz sonando suave, incluso relajada. No hay sorpresa, ni una pizca de tensión. No hay preguntas sobre su llegada ni un indicio de que se haya dado cuenta de lo extraño que es que él esté en su casa. Es como si el tiempo se hubiera detenido, y en ese instante Clara siente que hay algo más en juego, algo que no entiende. Mientras tanto, Lolo, el perro de Clara, irrumpe de la cocina, moviendo la cola de forma exagerada, haciendo que el aire pesado de la habitación parezca aún más denso. La alegría de Lolo, tan fuera de lugar, contrasta de forma extraña con el ambiente tenso y desconcertante que Clara siente. A medida que se queda en silencio, observando a Tomás, él le ofrece el encendedor lentamente, sin quitarle los ojos de encima. Su mirada parece analizarla, como si intentara descifrar algo en ella. Clara siente un nudo en el estómago. No hay explicaciones, solo esa presencia fija y la oferta silenciosa del objeto, como si nada estuviera fuera de lugar. Su mente corre a 1000 por hora, pero lo único que puede hacer es quedarse quieta, mirando el encendedor, preguntándose qué está pasando realmente. Clara se quita el abrigo con manos que casi tiemblan, intentando mantener la calma a pesar de la creciente inquietud que la invade. Cada movimiento se siente mecánico, como si su cuerpo estuviera en piloto automático mientras su mente lucha por comprender lo que está sucediendo. El peso de la situación se apodera de ella, y la incomodidad crece al no poder encontrar una sola razón lógica para la presencia de Tomás en su casa. La sensación de invasión en su propio espacio es palpable, como si algo hubiera cambiado para siempre. Cuando finalmente se atreve a hablar, su voz sale más firme de lo que se siente. «¿Qué haces aquí?», pregunta, el aire en la sala cargado de una tensión difícil de ignorar. La respuesta de Tomás llega con una calma desconcertante, como si la pregunta misma no tuviera sentido. «Te estaba esperando», dice, su tono tan natural y sereno que casi parece burlarse de la ansiedad que Clara está intentando disimular. La frase resuena en ella, pero no logra encontrar ningún sentido detrás de esas palabras. Es como si estuviera tratando de conectar con algo que no tiene cabida en su realidad. El silencio se alarga entre ellos, pero Clara no puede dejar de sentir que el espacio que había considerado suyo, su refugio personal, ya no le pertenece. El sofá, las paredes, incluso el aire, parecen haber cambiado. Una sensación de desconcierto profundo invade su mente mientras busca algún indicio de explicación. Sin embargo, lo único que tiene es la presencia inexplicable de Tomás, tan ajena a la situación. La incertidumbre la consume, pero no puede permitirse huir, no aún. Con una mezcla de necesidad y desconcierto, Clara decide sentarse frente a él, intentando controlar su respiración y su creciente incomodidad. La distancia entre ellos se acorta, pero la desconexión parece más grande que nunca.
Clara se acomoda en el sofá, tratando de suavizar el nudo en su estómago mientras mira a Tomás, que parece inmune a la incomodidad que llena la sala. Siempre desapareces después del almuerzo, dice finalmente, su tono apenas un susurro de reproche. El comentario sale sin pensarlo demasiado, pero es suficiente para hacer que Tomás levante la mirada, como si esas palabras abrieran una puerta que él había estado esperando. Su respuesta llega tranquila, casi demasiado tranquila: hoy no. Es una afirmación simple, pero el peso de lo que no se dice queda flotando entre ellos, como si algo hubiera cambiado sin que Clara pudiera ponerle nombre. El silencio que sigue es denso, pesado, lleno de una tensión que Clara no puede disimular. Tomás se frota la barbilla de manera distraída, un gesto pequeño pero cargado de significados. Ella observa ese movimiento con atención, preguntándose si está buscando las palabras adecuadas o simplemente luchando contra un impulso desconocido. El aire en la sala se siente espeso, y Clara se da cuenta de que está atrapada en una conversación que nunca planeó tener. Lo que debería ser una charla banal ahora tiene un tono distinto, algo más profundo, que no logra comprender. De repente, Tomás rompe el silencio con una pregunta que parece arrancada de un lugar vulnerable. ¿Alguna vez has sentido que no encajas en tu propia vida? La pregunta es tan directa y tan cargada de implicaciones que Clara siente una presión en el pecho. Es un momento extraño, fuera de lugar, como si alguien hubiera tocado una fibra demasiado personal. La pregunta resuena en ella, invitándola a reflexionar, a abrir algo que había mantenido cerrado. Después de unos segundos que se alargan como horas, Clara finalmente responde, sin pensar demasiado, pero con una sinceridad que no esperaba de sí misma: sí. La respuesta de Clara parece aliviar algo en Tomás, como si esa sinceridad fuera la clave para desbloquear una conversación que solo ellos dos podían tener. El alivio se refleja en su rostro, como si hubiera encontrado algo en la respuesta que le da sentido a lo que ha estado buscando. El ambiente se vuelve más pesado, pero esta vez, de una manera más íntima, más compartida. Algo ha cambiado entre ellos, aunque Clara no puede decir qué es exactamente, y se siente como si estuvieran caminando por una línea fina entre lo incómodo y lo revelador. La intimidad inesperada se cuela en la conversación, envolviendo a ambos sin que ninguno de los dos sepa exactamente cómo reaccionar ante ello. La conversación entre Clara y Tomás parece fluir entre silencios y preguntas no formuladas, como si ambos estuvieran navegando por un mar turbio sin saber hacia dónde dirigirse. Clara, incapaz de quedarse quieta, se dirige hacia la cocina, buscando algo en que ocupar sus manos. Prepárate con un ritmo automático, tratando de encontrar alguna forma de calmar la confusión que se agita en su mente. El sonido del agua hirviendo y el fragor de la taza al ser colocada sobre la mesa son los únicos ruidos que rompen la quietud del momento. Sin embargo, puede sentir la mirada de Tomás fija en ella, y eso solo hace que la tensión en el aire se haga más densa. Cada uno se encuentra atrapado en sus propios pensamientos, pero Clara sabe que algo ha cambiado, algo que no puede ignorar. A pesar de sus esfuerzos por mantener la normalidad, Clara siente el peso de la desconexión entre ellos. Cada movimiento, cada gesto, parece cargar el ambiente con una energía extraña. Tomás, que antes solía estar a su lado con facilidad, ahora está distante, sus ojos fijos en ella sin decir nada. Mientras Clara se concentra en verter el té, el calor de la taza parece contrastar con la frialdad que se extiende en el espacio entre ellos. La incomodidad de Tomás es palpable, y en su rostro hay una leve tensión que no logra disimular. Clara puede sentir cómo cada minuto se alarga, como si estuviera arrastrándose, mientras ella se pregunta qué es lo que realmente está sucediendo. Finalmente, no puede evitarlo más. Rompe el silencio con una pregunta directa, sin rodeos: ¿por qué estás tan raro hoy? La pregunta sale de sus labios con más urgencia de la que había anticipado, y al instante, se siente vulnerable. Tomás la mira, como si la respuesta a esa pregunta fuera algo que ni él mismo sabe cómo formular. Su respuesta llega con una calma que le resulta desconcertante: ¿siempre soy así? El tono de su voz es casi indiferente, como si no le importara si la respuesta es afirmativa o no. La pregunta de Tomás, más que una respuesta, es una evasión, una forma de eludir el peso de lo que Clara acaba de decir. Este intercambio breve pero cargado provoca una chispa en Clara. Comienza a darse cuenta de que algo ha cambiado profundamente entre ellos. Las conversaciones antes sencillas y cotidianas ahora parecen cargadas de significados ocultos. Cada mirada que intercambian, cada pequeño gesto, parece tener un peso emocional que antes no existía. Clara nota la distancia emocional que se ha instalado entre ellos, una brecha que crece sin que ninguno de los dos se
Este intercambio breve pero cargado provoca una chispa en Clara. Comienza a darse cuenta de que algo ha cambiado profundamente entre ellos. Las conversaciones antes sencillas y cotidianas ahora parecen cargadas de significados ocultos. Cada mirada que intercambian, cada pequeño gesto, parece tener un peso emocional que antes no existía. Clara nota la distancia emocional que se ha instalado entre ellos, una brecha que crece sin que ninguno de los dos se atreva a atravesarla. La normalidad que antes compartían se ha vuelto un espacio vacío, y las palabras que una vez fluían libremente ahora parecen forzadas, como si una capa de hielo se hubiera formado sobre lo que alguna vez fue cercano y natural. Clara siente una extraña sensación de desorientación. La relación que pensaba que conocía ahora se ve borrosa, llena de matices que no sabe cómo interpretar. No es solo la incomodidad de ese momento, es la realización de que algo más grande ha cambiado, algo que ya no puede ignorar. Ella y Tomás ya no están en el mismo lugar emocionalmente, y eso se refleja en cada interacción que tienen. En ese instante, Clara se da cuenta de que la desconexión entre ellos ha llegado a un punto irreversible, aunque no sabe si será temporal o algo más permanente. El ambiente está cargado, el silencio entre Clara y Tomás se vuelve tan espeso que es casi palpable. Después de una serie de miradas evitadas y conversaciones torpes, el roce accidental de sus manos en la cocina parece desatar una chispa, una conexión que ninguno de los dos puede ignorar. El espacio entre ellos se estrecha, y por un segundo, todo parece detenerse. Clara siente su corazón latir con fuerza, pero no se aparta. La tensión acumulada a lo largo de toda la tarde, la confusión, las emociones reprimidas, todo converge en ese instante, y Clara no sabe si quiere detenerlo o dejar que suceda. El aire está tan cargado que parece vibrar a su alrededor. Ella no dice nada, pero la presencia de Tomás la envuelve por completo. El primer roce de labios es suave, como si ambos estuvieran probando el terreno, pero es inevitable. Clara se detiene por un momento, como si pudiera detener el tiempo, como si todavía tuviera una opción. Pero no lo hace. No puede. La distancia emocional, ese abismo que los separaba hasta ese momento, se desvanece en un toque, en un suspiro compartido. El beso, que al principio parecía un accidente, se convierte en algo más. Un momento suspendido, donde todo lo demás deja de existir. Clara siente que su mundo entero gira, que todo lo que había construido se desmorona en la intimidad de ese beso. Al separarse, Clara está confundida, pero al mismo tiempo, algo en ella sabe que no hay vuelta atrás. El beso fue más que una simple descarga de deseo, fue una ruptura, una línea que se cruzó, y ahora, ya no hay forma de ignorarlo. Se siente vacía, llena de preguntas sin respuestas. La mezcla de emociones que le recorren es abrumadora, culpa, deseo, incertidumbre. Sabe que algo ha cambiado, pero no sabe si lo lamenta o lo desea. Se queda quieta, sin saber qué hacer a continuación. Clara, sintiendo que el peso de lo que acaba de suceder la aplasta, rompe el silencio con una voz temblorosa. No deberíamos hacer esto, dice, pero sus palabras parecen vacías en el aire denso que los rodea. La verdad es que no está segura de lo que realmente está diciendo. ¿No deberían haberse besado, o no deberían haberse permitido estar tan cerca el uno del otro? La confusión se refleja en su rostro mientras espera una respuesta, pero al mismo tiempo, siente una desconexión con sus propias palabras. Tomás la mira fijamente, y su voz es baja, casi desafiante cuando responde, ¿por qué no? Sus ojos no se apartan de los de Clara, como si estuviera buscando algo en ella, como si esperara una explicación que ni ella misma tiene. Esa simple pregunta la golpea con fuerza. Es como si Tomás estuviera desafiando las reglas que ambos creían tener, como si no hubiera una razón válida para no seguir adelante, para no dejarse llevar por lo que acaba de suceder. El beso, que en su inicio parecía una acción fugaz, ahora se convierte en una señal de algo más profundo, algo que ambos parecen estar enfrentando sin quererlo. Clara se siente atrapada entre lo que desea y lo que sabe que no debería desear. Sabe que lo que acaba de suceder ha marcado un antes y un después, pero no está segura de si está lista para afrontar las consecuencias de esa ruptura. Sin embargo, el silencio que sigue al beso es más pesado que nunca. Lo que comenzó como una chispa se ha convertido en un incendio, y ahora todo lo que puede hacer es esperar a ver cómo se consume todo lo que parecía estable y seguro en su vida. El día comienza como cualquier otro, pero Clara no puede sacudirse la sensación de que algo ha cambiado irreparablemente. Cada acción, cada palabra parece arrastrada por la corriente de lo sucedido la noche anterior, como si hubiera una sombra oscura colándose entre las rendijas de su vida cotidiana.
Mientras Ignacio se prepara para su viaje, la casa parece vacía, y Clara siente el peso de la distancia que empieza a crecer entre ellos, aunque todavía no lo ha verbalizado. Cada cosa que hace en casa, desde preparar el desayuno hasta cerrar la puerta con suavidad, le recuerda lo que está en juego, lo que ha sido alterado. En su mente, las imágenes de Tomás siguen flotando, y su presencia parece llenar el espacio incluso cuando no está allí. Ignacio no parece notar nada raro. Se mueve por la casa con su usual despreocupación, pero Clara lo ve a través de una niebla, distante. Las pequeñas interacciones entre ellos, esos gestos cotidianos que antes eran naturales, ahora están teñidos de una tensión apenas perceptible. Ignacio le dice adiós con una sonrisa, y Clara responde con una expresión vacía, incapaz de disimular la inquietud que la consume. La despedida parece demasiado formal, como si se tratara de dos personas que ya no se entienden del todo. Mientras Ignacio se aleja, Clara se queda allí, en el umbral de la puerta, sintiendo cómo la realidad se deshace a su alrededor. Una vez sola, Clara intenta sumergirse en sus rutinas, como si eso pudiera devolverle la normalidad. Pero cada pequeño detalle de su día, cada tarea que antes realizaba casi de forma automática, ahora se convierte en un recordatorio de lo que ha cambiado. Tomás, aunque no está físicamente presente, lo está en cada rincón de su mente. La cocina, el salón, incluso las paredes parecen haber absorbido la tensión del beso, y Clara se encuentra atrapada entre dos mundos, el de su vida cotidiana con Ignacio, y el que acaba de nacer con Tomás. No puede dejar de pensar en lo que sucedió entre ellos, pero tampoco sabe cómo confrontarlo. El miedo y la culpa la envuelven, y la pregunta que la asfixia es si realmente quiere regresar a la normalidad o si la normalidad ya se ha ido. La atmósfera en la casa se vuelve más pesada conforme el día avanza. Aunque Clara intenta mantener la compostura, la sensación de que algo irreparable ha ocurrido la acompaña a cada paso. En su mente, se repite la conversación con Tomás, las palabras no dichas, los gestos que dejaron más preguntas que respuestas. La tensión se filtra en cada interacción que tiene con las personas que la rodean, pero especialmente con Ignacio, que parece completamente ajeno a la tormenta interna que se desata en ella. Clara se pregunta si todo lo que ha construido en su vida junto a él es real, o si, en algún nivel, siempre fue una ilusión. La pregunta la acosa mientras realiza las tareas más simples, como lavar los platos o hacer la cama. Todo parece ajeno, como si hubiera una desconexión invisible entre ella y el mundo que solía conocer.